He preparado una presentación que he llamado, bueno, Jóvenes y Cambio Social, son las jornadas que tenéis aquí, que mañana continúan, y yo lo he titulado Un paseo por el asociacionismo, la participación juvenil entre dos siglos. Y básicamente las ideas están reflejadas en este libro, que también está de acceso libre y gratuito en Internet, la Universidad de Extremadura, con las asociaciones juveniles España Democrática, Universidad de Extremadura. Y bueno, como veis, ya uno un poco mayor, entonces una de las cosas que tiene hacerse mayor, creo que seréis más viejos los que estáis aquí, sí, soy el más viejo, es la sensación de haber vivido varias vidas, por las casas que ha vivido, los países que ha vivido en vuestro caso, por las relaciones de pareja o por los trabajos. ¿No? Parece que has tenido varias vidas. Entonces yo ahora en lo que voy a hablar, que es asociacionismo, participación, jóvenes, derecho de asociación, no sé si va a salir el joven que empezó en su barrio en Murcia con 15 o 16 años y se unió a la vocalía de juventud de la Asociación de Vecinos y empezó a pedir locales para los jóvenes. Y ahí luego fui vocal de juventud y luego vocal de juventud de la Federación de los Barrios y empezábamos a juntarnos para defender cosas para los barrios y saldrá ese muchacho joven que pedía aquello o saldrá el técnico de juventud que empezó a trabajar en el ayuntamiento muy joven con los primeros ayuntamientos democráticos y le tocó empezar a crear servicios para la ciudadanía porque hace 40 y tantos años los ayuntamientos no tenían nada. Centros cívicos, asociacionismo, eso era impensable para los ayuntamientos. O si saldrá el abogado que estudió Derecho, aunque lo hice tardé mi año porque estaba trabajando y luego a trabajar con asociaciones, o si saldrá que me dio por investigar de viejo y me puse a hacer una tesis doctoral sobre asociaciones y sobre las asociaciones juveniles en concreto. Es decir, de toda esa mezcla, algo saldrá, os lo voy a comentar. Espero que no sea muy pesado el tema de las leyes, que es lo que más aburre a la gente. Siempre que hablo dice, eso de las leyes se hace muy pesado. Pero a veces las leyes son las que nos dirigen nuestra vida, quieras que no. Ustedes que están venido a España saben que esas leyes son las que marcan si hay papeles, si no hay papeles, lo que cuesta para hacer los papeles deja de costar, ¿no? Porque también he trabajado con alguna asociación de migrantes. Bueno, yo voy a empezar y vamos adelante. Bueno, yo quiero que la visión no sea estrictamente teórica ni estrictamente práctica. Quiero que sea una combinación de las dos cosas, ¿no? Como somos un grupo pequeño, si algo no entendemos, me podéis parar, de verdad. Yo intentaré explicarlo lo mejor posible. Un poco lo que quiero plantearos es como 4 partes en esta presentación. Primero, lo que sería juventud, asociacionismo y participación en la España democrática. Eso quiere decir, pues desde el año 1978 que se aprobó una constitución en España. Anteriormente hay otra España no democrática, pero tampoco voy a contar la historia de esa España que no era democrática, era otro momento, ¿no? Aunque es importante conocerlo, ¿no? La segunda idea es hablar de crisis y juventud, cómo es una maldita combinación que ha hecho que ya desde la crisis de 2008-2010 haya sido la juventud el sector posiblemente, no el único, que más ha pagado esa crisis. Es una opinión, de todas maneras, luego me podéis comentar, pues no solamente es la juventud, pero si visteis la última manifestación de Madrid del tema de vivienda, pues algo que llevamos arrastrando muchos años y que aunque haya una relativa mejoría económica, no ha mejorado ese problema para los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Otra parte es cómo dentro de ese contexto, de esos años y de este país, los jóvenes, cómo han entendido la participación y qué procesos han entendido para encontrar huecos para participar, ¿no? Y la última parte es un poco relacionado con la tesis doctoral, Derecho de Asociación, Jóvenes, los hallazgos y descubrimientos. Cuando te metes a hacer una tesis, sea en lo que sea, en la universidad, en Derecho, es como tirar de un hilo y vas descubriendo cosas que a veces pensabas que existían, a veces pensabas que no. Venga, empezamos con la primera parte. Ese chico que veis ahí en medio, ese joven, ese era yo. Este de aquí, fíjate cómo el tiempo nos estropea todo. Bueno, jóvenes, asociacionismo en el régimen de la Constitución del 78. Es decir, el régimen que comienza en aquella época. Bueno, todo esto, estamos hablando de juventud, arranca de que hay un movimiento juvenil democrático que, por un lado, ayuda a luchar al conjunto de la sociedad en los años 70 en España por una democracia que no existía. Democracia quiere decir que hubiera elecciones libres, que no hubiera un partido único, que hubiera derecho de asociación, etcétera, etcétera, que no existía, y, con un dictador que se llamaba Franco, etcétera, pero tampoco quiero contaros mucho, esta es la historia. Y ese movimiento juvenil democrático, aparte de luchar por esa democracia, libertad, amnistía que se pedía entonces, lucha también por derechos propios de los jóvenes. Y empieza a tener caracteres de un derecho propio para los jóvenes. ¿Y qué pedían los jóvenes o qué pedíamos los jóvenes en aquella época? Pues mira, esto es un periódico juvenil, nuestros barrios, que lo hacíamos jóvenes, diferentes barrios de Murcia, de Vistabella, el barrio del Carcil.
Tampoco éramos muchos, éramos 100, 200, 300, pero hicimos un periódico en el año 78 con un festival. Decíamos, ¿qué pedimos los jóvenes a la nueva Constitución, al nuevo gobierno que está pensando? Pues los jóvenes pedimos, un poco para constituirse en aquella época, ¿qué pedía la gente joven? La mayoría de edad a los 18 años, ya mismo, por entre paréntesis. Entonces la mayoría de edad era a los 21 años. Una ley de asociaciones juveniles democráticas y sin discriminaciones. No había una libertad de derecho de asociación. Una protección real de la juventud, enseñanza gratuita, igualdad de oportunidades, ayuda a las actividades deportivas, culturales y recreativas de la juventud. Unos locales gratuitos y autoorganizados por nosotros. Acabar con la marginación y opresión de los jóvenes en reformatorios, cárceles y demás. Por los derechos de los jóvenes soldados. Era una época donde el servicio militar era obligatorio y entonces eran, no sé si eran 16 meses o 24 meses de servicio militar que tenías que hacer obligatoriamente. Esto era un poco lo que reivindicaban una mayor parte de los jóvenes para una sociedad democrática. Voy muy rápido, vamos bien, no se están... Bueno, pues llega una Constitución en el año 1978 que se aprueba por mayoría, que yo creo que en conjunto tiene cosas positivas, porque alguien ha criticado algunas cosas, pero no voy a entrar ahí, y se aprueba un artículo, que es el artículo 48 de nuestra Constitución, que dice: los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. Esa es, digamos, la base por la que estamos aquí, por la que los ayuntamientos hacen algo para los jóvenes, o se hacen programas de empleo para jóvenes, pero es una manera de indicar que hay que trabajar para el tema de los jóvenes. En esta publicación, que porque también lo encontré haciendo la tesis, destaco que hubo un proyecto de ley de participación juvenil en el año 1981 que no llegó a aprobarse, pero que contaba con el apoyo de todos los grupos políticos de la época y aparece firmada por Fraga Iribarne, que era entonces del Partido Alianza Popular, Miguel Herrero de Miñó, Alfonso Guerra, es decir, todos los partidos políticos en aquella época, mayo del 81, justo apenas 3 meses después de que hubiera habido un golpe de Estado, acordaos del golpe de Estado del año 1981, se dieron cuenta de que no había una consolidación de la democracia y había de alguna manera que intentar vincular a los jóvenes con esa democracia. Entonces, hay una proposición, un proyecto de ley, una proposición de ley que dice, tiene 5 medidas que quería para que os situéis un poco cuáles eran los objetivos de una posible política de juventud. Primero, desarrollo de la participación estudiantil prevista en el Estatuto de Centros Escolares de forma inmediata al curso 81-82. Segundo, revisión urgente de la normativa específica sobre asociacionismo juvenil, adecuándola a la realidad juvenil para fomentar el hecho asociativo y tal. Tercero, culminar el proceso constituyente del Consejo de la Juventud, una especie de órgano nacional que representara a la juventud a todas las asociaciones. Cuarto, un programa plurianual de inversiones para reparar, acondicionar y construir locales para los jóvenes. Previa información de cuál es el estado actual del patrimonio juvenil público. El patrimonio juvenil público eran los antiguos locales de las organizaciones juveniles del anterior régimen, que eran albergues, instalaciones, etcétera. Y la inclusión de la enseñanza de la Constitución en la EGB y la FP. Esos 5 puntos serían lo que podemos situar como la base de las políticas de juventud. En esa línea, en el año 83 se aprueba la Ley del Consejo de la Juventud de España. Es decir, se crea por ley un Consejo de la Juventud que estará formado exclusivamente por representantes de organizaciones juveniles. Es decir, no pueden ser los adultos, ni pueden ser nombrados ellos, sino que eran representantes del movimiento asociativo juvenil, sea políticos, sea los scouts, sea los estudiantiles, etcétera, etcétera. Y también en esa misma década se aprueba el Real Decreto de Asociaciones Juveniles del año 1988. Es un Real Decreto interesante porque permite por primera vez que los menores de edad, de 18 años, entre 14 y 18 años, pudieran ser miembros de la junta directiva de sus propias asociaciones, superando el límite de la minoría de edad, de la mayoría de edad. ¿Vale? Ahora lo iremos comentando. Pero a pesar de estas 2 leyes, yo pienso que hay un marco jurídico administrativo para juventud muy débil. Voy a intentar explicaros por qué sin hacer muy pesado. La competencia en juventud en la Constitución aparece indeterminada, es decir, no es ni competencia del Estado ni competencia de las comunidades autónomas. Nadie menciona la juventud en la Constitución. Pero las comunidades autónomas, ya sabéis que España tiene 17 comunidades autónomas, como si fueran pequeños estados federales, para hacerse una idea. Las comunidades autónomas van en sus propios estatutos de autonomía, sus normas, incluyendo la competencia juventud. Con lo cual el Estado dice, bueno,
Si son las comunidades autónomas, yo no voy a intentar hacer mucho para no meterme en el terreno de las comunidades autónomas. Pero al final, el uno por el otro, apenas hacen realmente política de juventud, porque las primeras leyes de juventud serían 20 años después de la Constitución. Entonces, por eso habla de un débil marco o complejo jurídico, marco administrativo para las políticas de juventud. ¿Quién tiene que hacer política para la juventud? Pues no sabe si es la comunidad autónoma, si es el Estado. Ahora comentaremos que hay un proyecto de ley de juventud a nivel nacional, por si os puede interesar. ¿Vamos bien? ¿Sí? No sé. Entonces, ¿qué pintan los ayuntamientos en el fomento de la participación juvenil? Si no es competencia del Estado y las comunidades autónomas no han hecho leyes, los ayuntamientos fueron los primeros que tenían que dar respuesta a las demandas de los ciudadanos. En el año 79 se constituyen los primeros ayuntamientos democráticos, es decir, elegidos ya en un sistema democrático. Y, como os comentaba, había un ligero movimiento juvenil que pedía cosas. Entonces, los ayuntamientos empezaron a decir, bueno, hay que hacer algo con los jóvenes. Y se crean concejalías de juventud. Yo creo que Córdoba también es de aquella época, la de mi ciudad sí, en el año 79. Y normalmente suelen ser concejalías de juventud y deportes, aunque juventud es una competencia que, como la bien pagada de la canción, va pasando de mano en mano. Lo mismo es juventud y vivienda, juventud y deporte, juventud y vida pública. No sé, no hay compañeros aquí del Ayuntamiento de Córdoba, pero hemos solido ir de mano en mano. Pero bueno, los ayuntamientos, aún sin tener claramente una competencia, van haciendo políticas de juventud. ¿Cómo? Pues poniendo locales como Casa de la Juventud, que sé que hay una en Córdoba, o dando subvenciones a asociaciones juveniles en unos casos, o creando programas de tiempo libre. Es decir, aunque no nos corresponda, pero vamos intentando crear una serie de respuestas, ¿no? Y para completar este marco jurídico, que tampoco quería meteros, pero para que os situéis, de alguna manera España, en el conjunto de Iberoamérica, ha intentado potenciar los temas de juventud. Existe una organización que se llama Organización Iberoamericana de Juventud y se aprobó una norma, que es relativamente importante, que es una Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Se aprobó en Badajoz en 2005 y, en principio, tiene obligatoriedad porque está firmado como un convenio en toda América Latina, donde se conoce derecho de participación, derecho de asociación, etcétera, etcétera. ¿Vale? La primera conclusión, el marco jurídico para que los ayuntamientos hagan cosas a nivel de juventud y, en general, la comunidad autónoma es un poco disperso y fragmentado. ¿Vale? Por poner un ejemplo para que os situéis, servicios sociales tiene una ley muy clara que dice que tiene que haber un centro de servicios sociales cada X metros o cada X ciudadanía y tiene que haber una unidad de trabajo social y tiene que haber, y si hay menores de edad, tienen que estar cubiertos de esta manera detrás de la. Y si no lo hacen, les pueden obligar y tal. En cambio, juventud es como más disperso. Si el Ayuntamiento de Córdoba decide mañana cerrar la Casa de Juventud, nadie le va a imponer una sanción. No la va a cerrar seguro, pero para que os situéis un poco. Bueno, juventud y crisis, maldita combinación. Esta foto yo creo que sería 2010-2011, si era la época de la primera gran crisis, pues seguimos igual ahora, en mi opinión, ¿no? Yo creo que no hace falta que os comente demasiado, o la mayor parte sois jóvenes o habéis sido jóvenes recientemente, el paro, la precariedad laboral, la imposibilidad de independencia económica, el tema de la vivienda, el retraso de emancipación. Tenemos imposibilidad de acceso a la vivienda, y esto ya lo he planteado hace diferentes años, los jóvenes en riesgo de exclusión social. Los jóvenes en emigrantes forzosos una época, sobre todo entre 2012 y 2015, fueron gran número de jóvenes, recordados los que salían. Pues yo creo que seguimos igual y sigue sin mejorar esa situación de los jóvenes, realmente. Introducido en las políticas de juventud. Es decir, no solamente los jóvenes son precarios, sino que las políticas de juventud son un eslabón muy débil en la cadena del estado de bienestar que se construyó en España a partir del 78. Es decir, si ha afectado a la sanidad los recortes, si han afectado a servicios sociales, ¿cómo no van a afectar a la juventud, que es un eslabón débil? Es una opinión, ¿eh? Luego, si queréis, lo comentamos, ¿no? Por poneros un ejemplo que yo trabajé bien hace unos años, en Murcia, la región de Murcia, que es una región de 1,5 millones de habitantes, una única provincia, el presupuesto del Instituto de la Juventud de la región de Murcia, que era como un organismo autónomo dentro de la comunidad, en el año 2008 era de 10.875.000 euros, casi 11 millones de euros, que no estaba mal para una región. Además, había bastantes proyectos, entre eso y los ayuntamientos, pues Murcia tenía un nivel de temas de juventud aceptable, ¿no? Lo que más o menos no estaba mal. Pues bien, 6 años después, en 2014, el presupuesto era de 2.413.000 euros. Es decir, se había reducido en un recorte del 77% del presupuesto de juventud. Y dentro de esos 2 millones de euros están los sueldos del personal. Es decir, que realmente se quedó casi en cuadro.
Y sí, aquí pongo un detalle de que en el año 2014 el apartado de promoción y servicio a la juventud a actividades creo que era €1, dejar €1 para que no se cerrara la partida totalmente. Y fomento de la participación y el asociacionismo, €11.000. Estamos hablando de la región de Murcia. Los datos de ahora, 10 años después, exactos no los tengo, pero creo que no superamos los 3 millones de euros. Es decir, aquel gran recorte que se dio en la región de Murcia, lo conozco bien, en otras comunidades también, no conozco exactamente aquí, fue importante en las políticas de juventud. Muy importante en las políticas de juventud. También, por otro lado, había intentos de liquidar o acallar al Consejo de la Juventud de España. Entre los años 2012, 2014 y 2018, con una ley de racionalización del sector público, ¿os acordáis de aquella ley del año 2012, 2013? Pues se intentó liquidar el Consejo de la Juventud con la excusa o con el argumento de que había una duplicidad con el organismo autónomo Instituto de la Juventud de España, el Ministerio. Lo intentaron, estuvieron bastante cerca, se defendieron como pudieron, tanto con argumentos jurídicos, y ahora mismo hay como una situación de impasse en el que se dio un decreto por el que se regula ese funcionamiento del Consejo de la Juventud, se actualizó, pero sigue estando limitado de fondo y sin una gran consolidación jurídica. Esta liquidación de organismos como el Consejo de la Juventud de España ha ido también en otras regiones. En Murcia se liquidó el Consejo de la Juventud y, si no me equivoco, en las últimas semanas oía la noticia de que en Madrid también se van a liquidar el Consejo de la Juventud de la región de Madrid. No sé exactamente, pero o bien se convierte en órganos como de la propia administración. Es decir, no órganos solo del movimiento juvenil, sino órganos donde una parte lo nombra la consejería, ese tipo de jugadas.